Dijimos que había 3 sabios en el programa. El primero fue Rolón, obviamente. Después vino el Lama Richen y ahora Jairo Straccia. La verdad, ¿no? 3 La verdad personas que te cambian la vida, que saben. Uno que te va a relajar, aparte. Cande no puede más, pobre. No, quedé, pero Va a la ver. misada, no sé. No puedo más. Clara, más arrancaste con no sé quién soy y No, te caemos con Rolón y Estoy el Lama. averiguando para ser budista. Imagínate, viste que yo compro, o sea, Pero, rápidamente. va un poco en contra de la listita que me mostraste de cosas que él te Absolutamente, tiene bueno. que regalar a vos. Las que cosas de contradicciones son Sara. parte de la vida. Eso, Rolón, estás muy bien. Y aparte, Candelaria. comprar el budismo es una Sí. frase ya de por sí bastante contradictoria. Me pasó. Y Pero por aparte- suerte vino Jairo. Claro, Aparte hablando de de contradicciones. Dejar Jairo. esos seguidores de las redes, Claro. dejar el auto. Bueno, Por suerte, hoy aprendimos sobre soltar, pero ayer aprendimos todo sobre bonos y acciones. Sí, claro. sí. No, pero a Todo propósito lo que de soltar. a propósito de mirar para adentro, de meditar, de encontrarse profundamente y ahí encontrar las razones sobre cómo mejorar en la vida, Estar en el presente. sí, traje la interna del peronismo. Me encanta. Ah, bueno. ¿al chisme? Ya me relajé, mira. Porque ¿Para qué voy a respirar? hasta acá venimos cubriendo el día de la elección, el triunfo de la Libertad Avanza en todo el país. Ayer la euforia financiera del lunes en los mercados. Todo lo que es el festejo de lo que va a venir. Milei está en modo presidente, decía ayer un analista, porque se está vistiendo de traje y está convocando a los gobernadores. Entonces, ese paquete, hasta que haya novedades, que se traten reformas en el Congreso, hasta que cambie algo, ya un poco lo tenemos visto. Y habrá que ver cómo evoluciona, desde el precio del dólar hasta la economía real, para ver si después de la elección finalmente pasan otras cosas. Enfrente está el campamento peronista, que quedó muy golpeado después del domingo, y en plena ebullición, esbozando teorías sobre por qué la derrota fue la que fue, y al lado de las teorías culpables de la derrota, y por qué fue ese culpable o esa ¿Y culpable. están todos de acuerdo en esas teorías? No. En absoluto. Pará, Vamos Como a ir. todo peronismo. Y me imagino que siempre lo primero que haces cuando pensás en el culpable es pensar en la autocrítica, digo. ¿Viste lo que dijo? ¿Cómo soy parte de Lo que dijo el Lama Rinchen, cómo hacerse uno cargo de lo propio y a partir de ahí, bueno, todo lo contrario. Esto es. ¿Cómo echarle la culpa a otro? Cada vez que aparece un video del Lama Rinchen lo pasan. No hay. No me interesa, no mostrar más. No, o sea, Lama Rinchen no llega a la calle Mateu, que es la sede del PJ. No. Vamos con Tampoco a distintos. San José 1111. Tampoco a San José 1111. Te digo que el Lama Rinchen nos dejó un regalo para el estudio. Te lo puedes llevar a... Yo iba a decir, ¿quién por ansiedad rompe el silencio sagrado? ¿Te puedo pedir que eso suene entre Sagrado. cada uno de los protagonistas Por que voy favor. a ir planteando? Dale. Ni bien pasó la elección, voy a ir haciendo la cronología, empezó a discutirse no solamente cómo se explica la victoria de la Libertad Avanza, sino dijimos los motivos de la derrota dentro del propio peronismo. Aparecieron las primeras voces con la posición de Cristina Fernández de Kirchner y entre otras causas se perdió porque separaron la elección bonaerense de la nacional. Y apareció un tuit de Mayra Mendoza que después fue replicado por otras personas, la intendenta de Quilmes, diciendo: el conurbano va a salvar a la patria y Cristina tenía razón, no importa cuándo leas esto, porque está diciendo se equivocó Kicillof cuando desdobló la elección. O sea, primera explicación de una parte del peronismo, bien el núcleo Cristina, se equivocó Kicillof cuando desdobló la elección. Por favor, voy a ir a otro personaje, necesito separar. Andy, ¿puede ser que me ayudes a separar? Gracias. Tal vez no lo dejo sonar hasta el final porque si no esto no avanza. Corre. Cuando le preguntás a Kicillof, va a la televisión, al programa del Gato Silvestre, también le preguntan, ¿por qué se perdió? Fue que vos desdoblaste la elección. Recordemos qué es desdoblar, que el 7 de septiembre se votaron los cargos locales, entonces los intendentes activaron y eso, dicen, hubiese favorecido si se metía junto con la nacional. Kicillof dice otra cosa, dice lo que vas a escuchar ahora. En realidad, la diferencia que tuvimos en la provincia de Buenos Aires es que antes votaron los extranjeros y ahora no pueden, por legislación, votar los extranjeros en elecciones generales. Lo dice de esta manera. Uno primero, el que estuvo muy discutido estos días con respecto al 7 de septiembre. En el 7 de septiembre, muchos no saben, votan también los extranjeros, los migrantes. Sí. Esta vez no.
Si uno agarra los votos de La Libertad Avanza y de Fuerza Patria y saca a los migrantes y compara 7 de septiembre con 26 de octubre, fue prácticamente la misma cantidad de votos. 3,5 millones, un poco más de 3,5 millones, 1% más, creo, en septiembre. O sea que Ahí no hay está. una diferencia que la... Está bien, pero tampoco dijo él en su momento, che, miren que ahora vamos a ir sin migrantes. Si alguien lo hubiera dicho, se preparaban y decís, mira, no dijeron nada. Esto es algo que ahora descubrió. Pero para que todos los migrantes votaron Es una explicación. al peronismo. Qué sé yo, eso anda a chequearlo. Es una explicación que intenta explicar por qué se recortó y se dio vuelta una diferencia de 14 puntos. Y si ceñís solo la explicación a la provincia de Buenos Aires, porque también la pregunta es, bueno, pero la derrota fue en todo el país, donde hubo 10 puntos de diferencia de Fuerza Patria más los aliados. Si lo escuchás a Itaí Hackman, el que era candidato a diputado de Fuerza Patria y ganó la banca, saliendo segundo Por la ciudad de Buenos Aires. en la ciudad de Buenos Aires, él dijo varias cosas ayer en el programa que tienen en stream Noelia Barral Grijera y Gabriel Sued. Entre otras cosas, dice que el peronismo hizo una gran elección en la ciudad de Buenos Aires y da otra serie de explicaciones de por qué se perdió desde ese lado. Fíjate, Itaí Hackman. ¿Cuál es tu explicación con el diario El Lunes de lo que pasó? Tengo más preguntas que certezas, obviamente, como todos, supongo. Hay muchos factores. Yo creo que en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia seguro el peronismo hizo una buena elección, pero el antiperonismo hizo una mejor. Y se agrupó el antiperonismo, ¿no?, en la opción de La Libertad Avanza, y obviamente no hay una sola razón. El derrumbe de la Avenida del Medio, de las opciones del medio, es un factor, ¿no? Y se agrupó ese voto en La Libertad Avanza. En todo caso, nosotros no tuvimos la capacidad de lograr que parte de ese derrumbe venga para este lado. La extorsión abierta de Donald Trump diciendo o votan a Milei o le suelto la mano, el miedo que eso generó y la campaña que el gobierno hizo, creo que explica también bastante, y en todo caso nuestra incapacidad de contrarrestar esa narrativa, ¿no?, de que si ganaba el peronismo explotaba todo y qué sé yo. Obviamente también parte de, que es algo que nosotros somos muy conscientes, que el peronismo viene a ser un gobierno muy malo, Bueno, y eso... Aparece por primera vez. Por primera vez. Crítica. Después de el antiperonismo activó más que el peronismo. El chantaje de Trump con la amenaza de ese vato al diablo aparece, pero la gente se acuerda que nuestro último gobierno fue un desastre. No, ¿Cómo y también andamos, habla de su incapacidad para seducir nuevos votantes. O sea, eso Exacto. lo dijo antes. O sea, hasta ahora es el más autocrítico. Hasta ahora es el que más pone, además de ver cosas afuera, hace una más del Lama Rinchen diciendo hay cosas adentro. Ujú. No está tan en esa, o por lo menos en este tramo, Juan Grabois, que fue a otro stream. Sí. Hoy ya no hay programa. Antes era o iba a TN o iba a C5N. Ahora ya no sabes dónde va, pero los tenemos. Porque no importa tanto incluso a qué stream vas, sino si después te suben el recorte. Exacto. Por Y- eso no importa dónde. Lo importante es si hay recorte. Fue al stream de Duca, el expresidente independiente, hoy devenido el streamer, Sí. y dice, en realidad, lo que pasa es que acá el gorila vota cualquier cosa contra los negros, dijo Grabois. Hay un 30% histórico en la Argentina de gorila. O sea que uno puede robar y el otro no, para los gorilas. Obvio. El gorila te vota cualquier cosa por la tirria que tienen contra los negros, contra los cabecitas. Ellos decían, si el lunes perdemos hay caos. Si perdían, iba a haber un quilombo financiero grande en Argentina. Es decir, el que hizo ese razonamiento, hizo un buen razonamiento. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. La cuenta de la tarjeta de crédito va aumentando y va aumentando. Vos seguís tarjeteando, obviamente. Si yo tarjeteo hoy, no tengo un mango, tarjeteo hoy, morfo hoy. Tarjeteo mañana, morfo mañana. Ahora, en un momento, el pago mínimo no se puede hacer más, no tengo otra tarjeta para retarjetear y explota todo. Y cuando explota todo va a ser peor. Hay un 30% histórico. Ahí en la está Argentina repitiendo, de porque gorila. O sea, cuando que te uno puede consumes robar y el el otro no, recorte, para los después se gorilas. repite Oh. automáticamente. Empieza a marcar otra vez el antiperonismo, casi como señalando, bueno, es imposible que vote de otra manera porque siempre va a votar en contra de lo que ellos consideran los negros. Y después hace un cuestionamiento sobre la no sostenibilidad del modelo económico que puede ser atendible. Lo que pasa, Igual no hay Sí. algo de eso. por eso lo que te Algo iba a de decir, eso hay, digamos. que de todo. De cuando es cuando es antikirchnerista, como roban estos hijos de puta, todo bien, no sé qué. Y respecto a si le restó algún voto, le hizo Mesa algo, che, el 3% o
después O estaba el tema libre o el tema de narcotraficante, parecería que no. Mientras que al otro, sí, no, son todos ladrones, cosas, narcos. Es cierto que hay que ver No sé si exactamente el paso del tiempo. Por, entre comillas, por los negros o por no sé qué, por qué, o es un antiperonismo o es un gorila. No sé si es por qué, pero hay algo que parecería a simple vista una lectura que algo de eso hay. Hay una nota que se publicó, la pueden googlear, de Alfredo Serrano Mancilla, que se habla del histórico voto del 40%. Que siempre hay un 40% en Argentina que encuentra una vertiente antiperonista y que le da un piso de voto al que agrupe el antiperonismo. Entonces puede ser un día Junto por el Cambio, un día La Libertad Avanza, y que en todo caso hay que ver qué tan unido o qué tan seductor o qué tan bueno o mal recuerdo dejó una parte del peronismo para competirle. Pero que hay un 40% que siempre va a encontrar representación en el antiperonismo, creo que hay un poco de consenso de eso. Y también es cierto, ayer lo decía, creo que acá con María Andrés Malamud, que el hecho de que se votara el 7 de septiembre y ganara en la provincia de Buenos Aires activó el gen antiperonista del que no había ido a votar, y tal vez terminó yendo a votar más ese antiperonista que había quedado en la casa el 7 de septiembre, mientras que se quedaron los que habían movilizado los intendentes. En el neto también te ayuda a explicar. Son explicaciones que uno trata de poner, obviamente, para seguir con esta novela de internas y pase de factura, y alguna autocrítica también dentro de eso que se llama peronismo, o una parte del peronismo. Digo una parte del peronismo, pero en la sede del PJ, en Mateu, acá en la ciudad de Buenos Aires, aparecieron afiches contra, y uno no sabe de dónde vienen, puede sospechar, pero no tiene claro de dónde, la idea de que hay herederos y bendecidos, señalando, imagino yo, a Máximo Kirchner, incluso eventualmente a Axel Kicillof, en el marco de esta interna, que ayer coronó con la crítica de un líder de la CGT. ¿Te acuerdas de la CGT? Que había un espacio donde había gremios, etcétera. Gualdini era, ¿no? Una época, Gualdini. Hay algo para decir igual de eso, que ahora lo voy a terminar con una recomendación. Apareció Héctor Daer, uno de los históricos de la CGT, del gremio de sanidad, diciendo: la verdad que no entendí por qué bailó Cristina en el balcón, mostrando una histórica rencilla, pero también diciendo algo que le molestó a muchísima gente. Creo que salvo a Mayra Mendoza, le molestó a todo el resto. La desconexión de que había una derrota en las urnas y aparecía Cristina bailando. Como diciendo, además, en un punto parecería contenta porque le ha habido mal. Sí, yo no sé si tanto. Porque ella tenía razón. Yo no sé si es que festejaba que tenía razón, si es que la estaban saludando y había música y bailó y no se dio cuenta, o un poco y un poco. Pero Héctor Daer decía esto ayer con Ale Berco, escuchá. No le cayó bien a nadie, no, a mí me sorprendió, yo estaba en La Plata en ese momento y cuando me dijeron, textuales palabras, me dijeron: Cristina está bailando en el balcón, la verdad que no lo puedo creer, porque aparte considero que Cristina es una persona inteligente, y bueno, no sé, o midió mal el saludar a la gente que la fue a ver. ¿A usted por qué le cayó mal? No sé, ¿cómo? ¿A usted por qué le cayó mal que Cristina estuviera bailando en el balcón? Porque estábamos perdiendo la elección. Bueno, un poco lo obvio, pero es otro de los ruidos que hay dentro. Igual, también para sumar al análisis y para esto que decíamos recién de la CGT. La pregunta y Es raro, y está bien la respuesta. ¿Por qué baila Cristina? Porque perdemos es raro todo, sí. Pero a veces lo obvio hay que preguntarlo igual, porque está todo muy raro. Claro. Hay algo que recién cuando yo nombré a la CGT parecía como que es un ente medio de modé, que también ha estado fuera de la discusión, sin manifestaciones, sin paros, sin movilización, pero que también refleja que ha perdido mucha representatividad. O sea, porque hay un pedacito del empleo que está representado en la CGT. El resto es cuentapropismo, autónomo, trabajo en negro, etcétera. Y hay un artículo que publicó, no sé si lo vieron, José Nathanson en el Dipló, que el título es Resurrección por el triunfo de Milei, pero adentro usa un concepto que para mí está bueno, que es para pensar, que es el de el pueblo mileísta, que históricamente el concepto de pueblo estaba asociado al peronismo, estaba asociado a la CGT, estaba asociado a distintas vertientes, incluso últimamente a las organizaciones sociales. A la clase trabajadora. La clase trabajadora. Y que hoy, como todo eso se ha ido deshilachando, clase trabajadora y es mucho empleo negro, clase trabajadora y tenés cuentapropismo, clase trabajadora tenés gente que hace mucho no tiene un recibo de sueldo, todo eso hace que ahí haya todavía gente que desde el 21, en el 23, y se notó ahora también este fin de semana, encuentra una representación por afuera del sistema que en parte todavía
le sienta mejor estar detrás de la Libertad Avanza que cualquiera de los otros. Porque, por ejemplo, para actualizarlo, y mañana podemos hacer un informe sobre eso, ahora que se viene el debate de la reforma laboral, que es, por lo menos hay un proyecto en el Congreso, cuando alguien salga a defender algunos derechos laborales que hay que defender, muchísima gente del pueblo mileísta va a decir, yo todos esos derechos nunca los tuve. Porque vas a defender que no me fraccionen las vacaciones, que es un proyecto de Romina Díez que dice, como el convenio de Mercado Libre en La Matanza, las vacaciones las podés fraccionar porque lo tenés que arreglar con el empleador. Pero estoy en negro y ya me la fraccionan. El autónomo y el que está en negro dice, la verdad que mis vacaciones son mega fraccionadas. Sí. Yendo al punto, no digo que todo el tiempo haya que equilibrar para abajo, estoy diciendo que hay algo del concepto de lo que unificaba detrás del peronismo, por ejemplo, la defensa de los derechos de trabajadores, que hoy, si existe, como dice Nathanson, pueblo mileísta, está más fácil de sentirse representado por gente que diga, che, vamos a buscar la manera de que todos esos entren al sistema y no de que aparezcan unos señores que aparecen cada tanto defendiendo derechos que no se cumplen. Entonces hay algo ahí que le termina disputando Milei como representante de ese pueblo nuevo. Lo que pasa no es sé que cómo se ahí complejiza, tenés ¿no? una narrativa que es tremenda, que es porque siempre era como en el caso cuando estaba en Macri, bueno, vos porque no te importa la gente o el pueblo o los pobres, pero ahora te puede decir, sí, me importa, puede decir alguien, sí me importa, y es como me importa voto esto y no voto eso. Y ahí te quedás más, ¿no? Depende de la mirada de cada uno, de qué es lo mejor para... Pero, por ejemplo, a propósito de eso, hay muchas comparaciones sobre si... Después tenés que hablar de argumentos. No, más vale, pero después hay muchas preguntas sobre cómo va a seguir el gobierno ahora que el gobierno está fortalecido, si la economía se va a reactivar, si van a entrar importaciones, si se va a romper más la industria. Todo eso son preguntas. Pero es verdad, pero me gusta mucho que lo expliques vos en realidad, más que yo, pero es como que a partir del 2008 el campo, el kirchnerismo, era como muy claro de, che, yo pertenezco a esto, a mí me importa y el relato a mí me importa a la gente, los pobres, lo social, los derechos humanos. La identidad y todo kirchnerista. lo otro, claro, era lo otro. Pero después de ya el gobierno de Alberto, Cristina, ya no queda tan claro, no sé, ya, ¿entendés lo que te digo? O sea, obviamente kirchnerista va a seguir siendo eso, pero ya no está tan claro porque hubo algo que no funcionó también. Bueno, pero si vos querés para seguir esa línea que vos decís, el que tenía por eso digo, el pueblo mileísta me refiero te referís a eso. Así como vos decís, y yo recién ejemplificaba, hay un pueblo que se siente identificado cuando le hablan de cambios laborales porque nunca tuvo derechos laborales porque está en negro, etc. Hay un pueblo que antes podía tener identidad con el kirchnerismo porque defendía el Estado presente y hoy cuando escucha hablar de eso dice, y Estado presente no me representa porque yo veo la escuela pública y no me representa, no tiene la calidad que yo querría. La salud pública me responde, los profesionales son muy buenos, pero está viniéndose a pique. Entonces puede haber todo el tiempo una identidad, que los gremios te digan yo defiendo tus derechos y mucha gente está fuera del sistema. Un espacio político que te diga yo defiendo lo público y vos te fijas cómo se ha deteriorado lo público. Claro, obviamente que ese pueblo no se siente representado por esos espacios pero es verdad, y sí por otro anti eso. Pero es verdad que también con respecto al Garrahan y un montón de cosas, está claro que todavía va hacia un lugar que no creo que tome el lugar de, che, estamos con la gente que yo. Por ahora, quizá cambien algunas cosas del gobierno. Los focus groups de los tipos que miden opinión pública y hablan de qué piensa el votante de Milei, incluso el votante de ahora, y un poco cuando hicimos oyentes el otro día, se notaba, viste que se hablaba... no banco y Garrahan, pero igual creo que es lo que Juan Germano, un especialista en opinión pública de isonomía, lo llama... muy name dropping. Lo llama el ciperoísmo. No sé si escucharon hablar del ciperoísmo. Sí, yo banco a Milei porque los otros no me gustan, pero lo del Garrahan no. Sí, la verdad que yo lo voté a Milei, te dicen... sí, es muy agresivo. Porque esto, pero lo de la discapacidad no. Sí. A propósito de eso, para completar... Es que, perdón, eso existía... Existió con todos los gobiernos, como che, sí, yo voto al kirchnerismo, pero la corrupción no, como siempre hay una cosa. Sí, es verdad eso. Tal vez, como son temas... el candidato perfecto. Pero tal vez como son temas un poco incluso más sensibles que la corrupción, Garrahan, discapacidad, cuando vos lo escuchás explicado tiene más fuerza porque vos decís, pero ¿cómo votás a este que hace esto? Bueno, sí, lo voto, no me gusta eso. Termino por decir algo. Finalmente ayer salió un aumento para los prestadores de discapacidad. 29% en algunos casos, 35% en 3 cuotas
ahora en octubre, noviembre y diciembre. Mira, lo que querían es menos. Es menos. El gobierno dice, estoy dando más que la inflación. La gente de discapacidad dice, la ley de emergencia establecía que había que recomponer 70. Los transportistas, que son un área clave, dicen, no me alcanza. Pero lo que quiero decir es que un año después del último aumento, después de toda la movilización de la gente de discapacidad, después de la lucha en el Congreso, del veto y la ratificación de la ley, aún sin cumplir la ley, registraron desde el gobierno que el sistema no aguantaba más sin un aumento, y lo quería contar porque hemos roto tanto las pelotas para que eso pase, que el día que salió el aumento, y yo tengo muchos prestadores de discapacidad en el WhatsApp, le dije, pero avísame el día que entre la guita, porque se acuerdan que un día yo conté, hubo 4 reuniones para hacerse los boludos para no pagar. Bueno, avísame cuando el pago salga. ¿Y salió? Finalmente la primera cuota se está pagando en un sector muy, muy deteriorado, con muchas dudas de las familias para ver qué tienen, sobre todo los que tienen chicos en la educación especial el año que viene. A veces te genera un tema, ¿no? Porque vos decís, si reclamo el 70, te pagan un 30, por un lado está bien, pero si te relajás nunca vas a cobrar lo que vos crees que tendrías que relajar, y por otro lado si es algo. Claro, pero por otro lado... Parece sistema, que sos desagradecido si reclamás. No, por no. otro lado me pagaste, pero no es lo que había... El sistema de discapacidad tiene problemas hace un montón de tiempo. Había problemas por las demoras en los pagos hace un montón de tiempo antes de este gobierno. Lo que se había sumado como novedad era que directamente no registraban que había habido aumento de inflación y que había que actualizar el nomenclador. Bueno, finalmente eso, casi un año después, quién sabe por qué motivo, si lo tomaron como bandera o qué, con la gente al límite, los aumentos salieron. Gracias, querido. Gracias a ustedes.